Vamos ahora con patología del calcio. En el caso del calcio tenemos hipocalcemia e hipercalcemia. La hipocalcemia se define por un nivel de calcio sérico menos de 8.5 miligramos por decilitro, y aquí tenemos dos patologías, el hipoparatiroidismo y el déficit de vitamina D como las causas más frecuentes de hipocalcemia. Sin embargo, pueden haber otras causas más, ¿no? Dentro de lo que es el hipoparatiroidismo se va a presentar sobre todo cuando ustedes han tenido un paciente que ha sido operado de tiroides. La mayoría de casos clínicos que ustedes van a ver, les van a poner al paciente que ha tenido una cirugía de tiroides, como en el caso clínico de inicio, que ha tenido cáncer de tiroides, lo han operado y que se han llevado inadvertidamente las paratiroides y han causado un hipoparatiroidismo. Sin embargo, no es la única causa. También podemos ver que puede haber hipoparatiroidismo en los pacientes que tienen agenesia de paratiroides o en algunos casos de patologías autoinmunes que destruyen la glándula paratiroides o en los casos de radiación, ¿no? Entonces, el hipoparatiroidismo viene a ser la causa más frecuente en este caso de hipocalcemia. Y generalmente, como les digo, el caso clínico típico que les ponen es el paciente que ha sido operado de la glándula tiroidea, por la cercanía que hay entre la tiroides y la paratiroides. El déficit de vitamina D es la segunda causa de hipocalcemia y generalmente estos pacientes suelen cursar con calcio bajo, fósforo bajo, porque acuérdense que la vitamina D a nivel intestinal permite la absorción de calcio y fósforo. Entonces, al no haber vitamina D, bajan los niveles de calcio y bajan los niveles de fósforo. Entonces, estos pacientes generalmente van con esta dualidad de calcio bajo y fósforo alto, ¿no? Y en compensación a la deficiencia de vitamina D, generalmente se eleva la paratormona. Y es por eso que a esta deficiencia de vitamina B muchas veces se le llama como un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Es una causa de hiperparatiroidismo secundario, donde hay calcio y fósforo bajo con PTH alta, ¿no? En el hipoparatiroidismo la principal alteración va a ser la disminución del calcio. Pero acuérdense que la PTH lo que hace también es excretar fósforo a nivel renal. Entonces los hipoparatiroideos más bien pueden tener el fósforo alto. No fósforo bajo, sino fósforo alto. Y si ustedes le miden la PTH, obviamente la PTH va a estar baja, ¿no? Vean la diferencia. Hay otras causas de hipocalcemia como resistencia a paratormona, síndrome de hueso hambriento, insuficiencia renal crónica, hiperfosfatemia, pero son mucho menos frecuentes estas causas. En la clínica va a estar marcada por la deficiencia de calcio, que va a generar una clínica bastante específica. Estos signos que ustedes ven acá son signos patognomónicos de hipocalcemia. ¿Cuáles son? Vamos a tener por un lado el Chebostec y por otro lado el Trousseau. Chebostec se declara, ustedes hacen una percusión, como ven acá, a nivel de la región de la articulación temporomandibular, ¿no? Hacen una percusión a ese nivel y se contraen los músculos de la hemicara que ustedes han evaluado. Vean cómo se contrae en comparación con la hemicara que no han evaluado. Ese es el Chebostec. Y en el caso del Trousseau se mide, ustedes ponen un manguito para poder medir la presión, insuflan la presión por encima de la presión arterial sistólica y después de algunos segundos, de algunos minutos van a notar que empieza a haber una contracción o un espasmo a nivel de de la mano, ¿no? Van a ver cómo se adopta esta posición característica donde hay una flexión de la muñeca y una flexión de los dedos que es característico de este Trousseau, ¿no? Entonces acuérdense bien, T de tensión arterial para el Trousseau y C de cara Chebostec, que son signos patognomónicos de hipocalcemia. Sin embargo, no son los únicos signos que vamos a encontrar. Vamos a tener que los pacientes con hipocalcemia pueden cursar con parestesias y calambres. Pueden definir también dentro de sus síntomas fasciculaciones, espasmo muscular y llegar al grado máximo de contracción muscular, que es la tetania, ¿no? Que es esa posición con el cuerpo totalmente arqueado, la contracción
similar a la imagen del exorcista, ¿no? Luego vamos a tener que pueden causar a nivel del sistema nervioso central irritabilidad y puede llegar incluso hasta las convulsiones. Y en el EKG vamos a encontrar algo también muy característico de la hipocalcemia, que es la prolongación del QT, ¿no? Todo esto configura el cuadro clínico de la hipocalcemia. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipocalcemia? Pues básicamente hay que reponer calcio, que será vía oral si es una hipocalcemia leve o asintomática, o será vía endovenosa si es que es una hipocalcemia sintomática o es severa. Y asociado al calcio, muchas veces hay que dar vitamina D, porque acuérdense ustedes que la vitamina D permite que haya mayor absorción de calcio a nivel intestinal, entonces se utiliza la combinación de vitamina D con calcio. El caso típico, paciente que ha sido operada de tiroides, que cursa con cualquiera de estos síntomas, con Chebostec, Trousseau, con alteraciones, parestesias, calambres, e incluso a veces les ponen el EKG donde se ve la prolongación del QT. Ya saben ustedes que es hipocalcemia y hay que darle calcio y vitamina D. En cuanto a la hipercalcemia, que es lo contrario, vendría a ser un valor de calcio sérico mayor de 10.5 miligramos por decilitro, es lo contrario. Y en la etiología también aquí tenemos dos patologías que son bastante marcadas, que son el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia de la malignidad. El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia y básicamente se va a deber a un tumor o a la hiperplasia de las paratiroides, o sea, un incremento en el tamaño de las paratiroides, que vendría a ser hiperplasia, o una tumoración en las paratiroides que está secretando mucha paratormona. ¿Qué es lo que sucede cuando secretamos mucha paratormona? Acuérdense ustedes que la paratormona lo que hace es aumenta los niveles de calcio en la sangre. Entonces, el incremento de la paratormona causará que haya un incremento en los niveles de calcio sérico. Por el contrario, acuérdense que ustedes la paratormona, en caso del fósforo, tiene la acción contraria. La paratormona aumenta los niveles de calcio sérico por distintos factores, pero acuérdense que a nivel renal la paratormona bota fósforo, aumenta la excreción de fósforo. Entonces estos pacientes van a tener una disminución en los niveles de fósforo sérico. Paratormona alta, calcio alto, fósforo sérico bajo. Pero no solamente eso, sino que también vamos a tener algo característico a nivel de orina. Y ustedes recuerdan que la paratormona a nivel urinario lo que hace es incrementar la reabsorción renal de calcio, o sea, absorbe más calcio. Y estos pacientes que tienen la paratormona elevada, uno pensaría, bueno, tendrían que hacer hipocalciuria porque se está absorbiendo más calcio. Sin embargo, es tanta la cantidad de calcio que hay a nivel sérico que se excreta gran cantidad igual de calcio a nivel de la orina y estos pacientes tienen hipercalciuria. Entonces, esto es característico del paciente con hiperparatiroidismo primario. Paratormona alta, calcio sérico alto, fosfosérico bajo e hipercalciuria, calcio en orina alto. A nivel de la clínica, ustedes van a encontrar que el hiperparatiroidismo primario es muy usual o es más frecuente en las pacientes posmenopáusicas. Y además de eso, ustedes van a encontrar que asociado o por la acción de la paratormona vamos a encontrar osteoporosis y urolitiasis. ¿Por qué osteoporosis y urolitiasis? Osteoporosis porque la paratormona empieza a roer más el hueso para sacar calcio, por eso el hueso se debilita y hay osteoporosis. Y urolitiasis porque la hipercalciuria condiciona que se formen cálculos de calcio, entonces hay urolitiasis. Entonces ustedes ven este cuadro bioquímico asociado a osteoporosis y urolitiasis, entonces lo más probable es que estemos frente a una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario. En el caso de la malignidad, estamos hablando de una hipercalcemia que se produce en un paciente que tiene una neoplasia. Las neoplasias más frecuentes van a ser las neoplasias de pulmón, las neoplasias de mama y las neoplasias hematológicas con el mieloma múltiple a la cabeza.
Las causas por las cuales se puede producir la hipercalcemia en un paciente que tiene cáncer, ¿cuáles son los mecanismos? Son 3. El primero es que se produzca un péptido relacionado o similar a la paratormona, o sea, que tiene una acción parecida a la paratormona. La segunda es que hayan abundantes metástasis osteoclásticas que destruyan el hueso y hagan que incrementen los niveles de calcio en la sangre. Y finalmente, algunas neoplasias, sobre todo los linfomas, aumentan la secreción o la formación de vitamina D, y al haber más vitamina D se absorbe más calcio, se absorbe más fósforo y hay hipercalcemia. Pero el mecanismo más frecuente es este, chicos. Este es el mecanismo más frecuente, aumento del péptido relacionado a paratormona. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este caso? En este caso vamos a tener un paciente que tiene un péptido relacionado a la paratormona incrementado, asociado a un calcio alto, y paradójicamente estos pacientes tienen la paratormona baja. ¿Por qué? Porque como el calcio está muy alto, el cuerpo responde haciendo que la paratormona baje. Entonces la paratormona propia está baja, y esto es el perfil bioquímico típico del paciente que tiene una hipercalcemia de la malignidad. Aparte que el de la malignidad generalmente es un paciente que está en un estado grave, hospitalizado, ¿no? Existen otras causas, como ustedes ven ahí: hipercalcemia hipocalciúrica familiar, inmovilización, hipervitaminosis D, Payet, fármacos, granulomatosas o endocrinopatías, pero estas dos son las más frecuentes y son las que ustedes tienen que saber. En cuanto a la clínica puede ir desde la presencia de estreñimiento y dolor abdominal. También podemos encontrar que estos pacientes pueden hacer poliuria y polidipsia porque hacen una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? También vamos a encontrar que el exceso de calcio puede alterar la función renal y causar insuficiencia renal. Y en el EKG se ve lo contrario, que en la hipocalcemia hay un acortamiento del QT. El tratamiento, lo principal a la cabeza: hidratación, porque la hipercalcemia puede generar daño renal. Entonces, hidratación es lo principal. Lo segundo que ustedes pueden utilizar son bifosfonatos, que los bifosfonatos, acuérdense que los utilizamos en osteoporosis, que lo que hacen es estabilizar o inhibir la resorción ósea, entonces que ya no se saque más calcio del hueso. Entonces podemos utilizar algunos bifosfonatos, por ejemplo el pamidronato y el ácido zoledrónico van muy bien para la hipercalcemia, y en algunos casos de hipercalcemia grave se puede utilizar o se puede llegar a diálisis.